Bienvenidos a la segunda temporada del podcast de Bebé Tips, un espacio en donde seguiremos acompañándolos para resolver todas sus inquietudes como padres, acercándoles a los mejores especialistas y que siempre estén un paso adelante en la crianza de sus bebés. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Bebé Tips, esta segunda temporada que está arrancando con todo, temas de mucha importancia para todos aquellos futuros padres o que ya son padres de familia. Como yo siempre lo menciono, no hay un manual, no tenemos ese paso a seguir en esta crianza respetuosa, pero para eso existe Bebé Tips, en donde reunimos a los mejores especialistas para dar esta crianza respetuosa al siguiente nivel. Y estamos muy pendientes de los comentarios de todas nuestras mamás que nos piden temas de hablar, porque aquí hay que estarse actualizando día con día. Uno aprende conforme van creciendo nuestros pequeños. Entonces, qué mejor que tener una planeación lo más efectiva posible para que cuando llegue ese momento de criar a nuestros bebés, pues sea de la mejor manera posible, que lo están haciendo muy bien. Así que siempre hay que reconocer cada esfuerzo que tienen los papis en esta crianza respetuosa. Y el tema del día de hoy, bueno, es que para mí todos son súper interesantes, pero creo yo que una de las mayores preocupaciones o que de pronto tratamos de que se dé el seguimiento correcto es el tema del habla, ¿no? ¿Cómo ayudo a mi bebé a hablar bien? Es un tema fascinante porque no me van a dejar mentir. Los que ya tienen hijos tal vez un poquito más grandes empiezan con ese tema de los balbuceos, ¿no? Que empiezan a querer hablar, a decir sus primeras palabras. El tema de la comunicación es primordial y muchos pequeñitos lo manifiestan de diferentes maneras. Pero ¿cómo empezar a tener esta guía para encaminarlo de la manera correcta? Y si de pronto ves foquitos rojos o hay temas de preocupación en el habla de tu bebé, pues quédate a ver este episodio porque tenemos a nuestra terapeuta de lenguaje, Valeria Hernández, que nos va a dar todas estas herramientas para identificar si es que nuestro bebé va en un excelente desarrollo o si hay algo que hay que pulir. Ojo, cada bebé va a su tiempo y a su ritmo, ¿ok? Así que le doy la más cordial bienvenida a Valeria. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias, muy bien. También muy contenta del espacio. Gracias a Bebé Tips también por la apertura de podernos recibir el día de hoy. Ay, no, para nosotros es un placer tenerte aquí, Valeria, porque la verdad es que son temas bastante importantes, justo lo comentábamos, que pues siempre existen esos mieditos, ¿no? Inseguridades de lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, mi bebé va con el desarrollo adecuado, pero no me vas a dejar mentir que cuando empiezan con ese tema de balbuceos, híjoles, se ven tan lindos, ¿no? Sí, Tan curiosos los pequeñitos, pero ¿cuándo realmente comienza este proceso del habla? O sea, ¿cómo identificar cuando nuestro bebé ya empieza a tener un poquito más de estimulación en cuanto al habla, Valeria? Ok, bueno, me gustaría iniciar diciendo que el sentido de la audición se desarrolla desde los 5 meses, ¿no? Okay. A partir de los 5 meses los niños empiezan a percibir el sonido externo, ¿no? Entonces es cuando los pediatras siempre te solicitan o te comentan que es importante irles hablando desde el vientre, ¿no? Para que puedan escuchar e identificar la voz de mamá, ¿no? Entonces, por esa misma razón se recomienda cuando nacen nuestros pequeños pedir o solicitar el tamiz auditivo, ¿no? Que garantice que nuestro pequeño tiene una escucha óptima. Okay. Justo eso va a ayudar mucho porque si nuestro pequeño no es identificado o diagnosticado a temprana edad con una disminución auditiva, una hipoacusia, va a presentar retrasos en la adquisición de su lenguaje, ¿no? Okay. Entonces, eso principalmente, si yo quiero que mi pequeño tenga un desarrollo óptimo en su comunicación, desde chiquitos hay que descartar que haya una pérdida auditiva, ¿no? Y posteriormente, si nuestros estudios iniciales salieron bien en una escucha óptima, ¿no? En una escucha típica, el desarrollo de balbuceo empieza entre los 4 meses, ¿no? A hacer un balbuceo no tan constante, pero es entre vocales y algunas consonantes por ahí sueltas, ¿no?
A los 8 a 10 meses realmente ya se empieza un balbuceo muy duplicado. Mamá, papá, ta, 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 ta. Es ese balbuceo que justo comentabas que es muy dulce, muy bonito, porque ya puedes incluso generar una comunicación con tu bebé, ¿no? Que tú le hablas y él te responde, ¿no? A su forma. Claro. Pero ya notas que hay esta comunicación directa entre tú y tu bebé. Entonces, el primer año son como estas esponjitas en las que tú empiezas a describirle el entorno, a nombrarle las cosas que está haciendo, que están haciendo juntos, ¿no? Como, qué rico estamos comiendo, escuchaste, alguien tocó, vamos a ver, mira cómo hace el perro, ¿no? Y todo esto nuestro pequeño está recibiendo como esponjita y tal vez al principio no aparecen las primeras palabras, porque estas van a aparecer entre los 10, 12 meses, ¿no? Que justo a eso íbamos. Algo que sí hay que dejar muy en claro es, una vez que nace nuestro bebé, hacer el tamiz auditivo, ¿no? Creo que eso es algo que hay que recalcar para descartar, ¿no?, cualquier tipo de anomalía. Ahora, ¿qué hay de cierto que dicen que desde el vientre, o sea, qué tan importante es que desde que están en nuestra pancita, cantarles, hablarles? O sea, ¿realmente sí sienten? O sea, ¿realmente sí los estimulamos de alguna manera? Realmente sí funciona, ¿no? Desde los 5 meses ya recibe esta escucha y lo que empieza a hacer es la identificación temprana de las voces cercanas, ¿no? Para que cuando llegue los primeros meses sea mucho más fácil la localización de los sonidos, que sea un niño receptivo. Por eso igual es recomendable que en casita le hablen mucho y que también vean las respuestas, porque a veces los papás suelen decir es que tengo la fortuna de que duerme muchísimo, no se despierta con nada, ¿no? Y tal vez por ahí había un diagnóstico de una hipoacusia que no se llegaron a, o no se percataron que era eso, y lo vieron como un beneficio el que no se despertara con ningún ruido, ¿no? Claro. Pero es alguna situación que podemos tomar en cuenta para estar pendientes del desarrollo. Ok, siempre tenerlos en una constante estimulación, ¿no? Sí. Estarles hablando, respondiendo, porque ellos así, es que, a ver, a esa edad son una esponjita, entonces, ¿qué tan importante es que siempre papá y mamá estén dándoles esta estimulación? Ahora, dices que a partir de los 8 meses aproximadamente ya empiezan a tener como ese lenguaje más duplicado en cuanto a balbuceos, en cuanto a palabritas, mamá, papá, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo detectar o cuáles serían las señales, Valeria, de que nuestro bebé va en un excelente desarrollo del habla? Bien, ahí principalmente la alimentación tiene mucho que ver también, ¿no? Okay. Primero que nada, los primeros meses observar que nos escuche y nos atienda, o sea, que realmente todavía no nos puede decir palabritas, pero si yo le digo, oye, papá, y voltea a ver a papá, ¿no? O el perro, y tal vez dirige su mirada hacia él, nos da esta como información de que realmente está atendiendo la escucha de lo que le está recibiendo la información. Y posteriormente la alimentación es crucial porque a veces es difícil como que los papás puedan relacionar este proceso con la fundación, pero sí tiene un vínculo muy, muy estrecho, ya que si mi pequeño puede empezar a alimentarse correctamente, es decir, mantiene un tronco, ¿no? Una fuerza en su tronco, va a garantizar que tenga una fonación buena. Mira. Y la alimentación al ir triturando alimentos, al ir haciendo apertura y cierre de mandíbula, nos va a garantizar que también tenga una constante práctica de este movimiento, ya que son todos los movimientos que hacemos al hablar, ¿no? Cerrar, abrir, cerrar, abrir. Y eso se desarrolla mucho en la parte de alimentación, que obviamente la lengua también tiene un factor. Al yo ir generando el bolo alimenticio, me permite ir moviendo y disociando mi lengua de mi mandíbula, lo cual va a beneficiar la producción de ciertos sonidos posteriores. Ok, ¿no? Mira, fíjate que eso no lo sabía y aquí estoy aprendiendo también con ustedes que la alimentación era un parteaguas para el habla de los pequeños, ¿no? Porque
separamos siempre, ¿no? La alimentación complementaria y nos preocupamos por los grupos, ¿no? De alimentos, pero te aseguro que había muchos en casa que no sabían que también es tan importante el tema de la mandíbula, los movimientos de la lengua y demás. Entonces, mira, estamos aprendiendo algo hoy. Ahora, Valeria, pues mira, nosotros nadie somos perfectos, ¿no? Evidentemente, de pronto los padres nos entran como esos mieditos, ¿no? De que, ay, lo estoy haciendo bien, ¿será que mi bebé va en el desarrollo que tiene que tener? Ahora, ¿cuáles serían los errores más comunes que nosotros como padres tenemos en el momento del habla con nuestros pequeños? O sea, ¿también puede existir una sobreestimulación o qué sería lo que a lo mejor no recomiendas? Ok, vivimos ya en un mundo de pantallas, ¿no? De mucha tecnología, Okay, claro. y en ocasiones, pues algunos pacientes siempre se refieren como es bueno, es muy bueno, es súper hábil, toma el teléfono y descubre cosas que ni yo sabía, Claro. ¿no? Como adulto, pero realmente, obviamente los chiquitos tienen muchas habilidades, pero sí nuestro cerebro requiere de estimulación que se pueda tocar, se pueda sentir, se pueda experimentar, que las pantallas no ofrecen en su totalidad, ¿no? Tal vez las pantallas ofrecen muchos estímulos visuales y auditivos, pero no de interacción. Entonces, creo que ahora es mucho más, pues es mucho más frecuente encontrar papás o familias que ofrecen las pantallas por mucho más tiempo, ¿no? Muy prolongado. Sí, O claro. también tenemos otros papás que los meten en todas las clases, ¿no? Están en clases de estimulación, en clases de natación, en mil cosas, entonces también empiezan a irse como en los polos, ¿no? Hay papás o familias que pueden estar con un uso excesivo de pantallas y hay otros que pueden estar con una estimulación constante, ¿no? Esta parte inicial del desarrollo del lenguaje para mí es como fascinante porque es muy sencilla, ¿no? Hay veces que en consulta les digo, lo único que hay que generar es esta conexión entre papás y pequeños, ¿no? Observar mucho las necesidades o la curiosidad que presenta tu pequeño en esas etapas iniciales, ¿no? Porque realmente si nosotros queremos a lo mejor elegir este superjuego o esta metodología que recomendaron muchísimo y que para mí es fascinante, pero mi pequeño no se adapta a esta, finalmente va a haber un choque y no va a haber un resultado óptimo, un beneficio. Sí, o sea, siempre tener un punto de equilibrio y no todas las actividades es para todos, ¿no? Yo creo que uno como papá tiene que identificar las fortalezas, ¿no? O debilidades que puede presentar nuestro bebé y sobre eso trabajar. Ahora, a eso iba con lo siguiente. O sea, ¿qué actividades o qué juegos caseros nos recomiendas para si de pronto, justo decías, la actividad que más recomiendo es entre mamá y papá y la conexión del habla con los pequeños? Si así es el caso, ¿qué recomiendas? ¿Qué actividades nos podrían ayudar? Bien, la lectura es un proceso importante, ¿no? Creo que actualmente los chiquitos pueden ver mucho más pantallas o tal vez tienen muchos estímulos diversos, ¿no? En clases y demás, pero la lectura y la escritura cada vez es más difícil de alcanzar para nuestros niños. Para nuestros niños con desfases en el lenguaje, aún mucho más, pero también se observa en aquellos niños que tienen un desarrollo típico, ¿no? Entonces, es recomendable iniciar su proceso de lectura desde temprana edad. Estos cuentitos que van a encontrar de plástico para meterlos en la tina son fabulosos, o todos los que tienen texturas y más imágenes que texto, los recomiendo mucho en las etapas iniciales de 0 a 3 años. Y lo que les recomiendo mucho a los papás es que pierdan el miedo. Yo siempre les digo que si compraron un juego, un libro o tienen algún juguete, lo exploren, vean qué son las alternativas que pueden hacer con ese juego y posteriormente lo pueden desarrollar con sus pequeños, ¿no? Los cuentos generalmente yo los leo con las palabras que yo quiero en ese momento enseñarle a mi niño. Incluso a veces en el consultorio tengo libros en otros idiomas para que los papás justo tengan esa necesidad de crear la historia o el diálogo con sus propias palabras y no recurran al texto específico, ¿no? A lo tradicional. Sí, exacto, sino que fluyan Claro. y se diviertan. Eso es finalmente lo que yo aconsejo.
uso de textos a temprana edad porque van a garantizar un aumento de vocabulario constante, una gramática óptima y eso va a ser un prerequisito para el proceso lector en las etapas iniciales. Y si esto no es viable, no es posible en casa, no, a lo mejor no es un recurso, el generar mucho conversación con nuestros niños va a ser clave, ¿no? Dialogar, describir, narrar la rutina que están haciendo, cómo lo están haciendo. Oye, me encanta el agua caliente, qué rica se siente, ¿no? Hagamos burbujas, pasemos el patito, no sé, ir dialogando con nuestros chiquitos y observar también la respuesta que tenemos. Claro. Algo que me gusta también decirles es que no solo estemos ofreciendo constantemente información, sino también las pausas y el tiempo de espero es clave, porque a veces damos y luego no le damos el tiempo a nuestros niños de procesar. Exacto, de dar una respuesta y eso es muy, muy común actualmente porque los niños reciben, pero ya no expresan. Por eso hay veces que es comprende todo, pero no dice ninguna palabra. Sí, a ver, si uno como adultos, familia, no me van a dejar mentir, de pronto nos saturan de mucha información y no estamos ni aquí ni allá, ¿no? ¿Por qué? Porque nos saturan, nos sobreestimulan. Ahora imagínate un pequeñito que apenas está en esta etapa, entonces creo yo que hay que ser muy pacientes, sí hay que ponernos creativos, creo que hoy en día tenemos mucho más material, ¿no? Súper importante para estimular a nuestros pequeños, pero siempre dándoles su espacio, esa pausa de la que mencionabas. Ahora, el entorno influye, es decir, si de pronto vemos una familia que habla 2 idiomas, ¿no? O incluso familias que leen mucho, eso también puede influir para bien o de pronto en esa sobreestimulación. Sí, claro que tiene un impacto, pero por ejemplo el tener 2 idiomas, ¿no? El alcance no influye en que se vaya a generar un desfase en la adquisición del lenguaje, ¿no? Un niño que tiene una predisposición de un desfase lo va a tener siendo monolingüe, ¿no? O siendo bilingüe dentro de la parte del desarrollo. Pero sí beneficia que los papás puedan tener un desarrollo más elevado en cuanto al lenguaje porque eso va a garantizar que lo van a ofrecer a sus pequeños. Claro, ¿no? y lo escuchan en su día a día. Sí, entonces respondiendo a la pregunta, sí tiene un beneficio. No lo vería hecho como una sobreestimulación, más bien lo vería como un beneficio porque si tenemos como papás las herramientas para poder generar esta comunicación con nuestros pequeños, va a garantizar un desarrollo óptimo. Ahora, ya para finalizar, Valeria, ¿en qué momento es necesario buscar apoyo? Si de pronto hemos probado de todo, actividades de todo, estimulaciones y demás, pero vemos que nuestro pequeño pues no está en el momento adecuado, ¿no? Si lo comparamos tal vez con otros bebés, que ojo, cada bebé es distinto, pero pues también es una línea como muy delgada y hay que estar muy atentos. ¿En qué momento sería adecuado ya buscar apoyo profesional? Bien, indispensable que si nuestro pequeño fue prematuro o tuvo alguna situación crítica dentro del parto, es muy probable que nuestro pequeño vaya a tener esta necesidad de estímulo. Puede ser motriz, ¿no? Claro. A nivel motriz o a nivel de lenguaje. Entonces, de preferencia, si las familias se encuentran con un diagnóstico de prematurez, actuar con los terapeutas para que evalúen el desarrollo y momentáneamente lo vayan checando. Y hay chiquitos que pueden tener un desarrollo tal vez óptimo en todas sus áreas, pero en la parte del lenguaje puedan tener este desfase. Se puede observar mucho dentro del año al año y medio. Si dentro del año no observan el ingreso de vocabulario en palabras aisladas, que empieza a decir mamá, papá, agua, guau, guau, cuac, cuac. Si no lo empiezan a notar, es un momento para ir a atenderlo a terapia, ¿no? Yo les recomiendo que entre antes es mejor porque el desfase es muy pequeñito, entonces la terapia también va a ser de poco tiempo. Versus si decido esperarme a la escuelita, al ingreso de actividades sociales, lo único que estoy haciendo es alargar muchísimo más el desfase y obviamente al ingresar a un tratamiento más tardío, el tratamiento va a ser igual muchísimo más largo. Pero ese sería el margen dentro del año, al año y medio tienen que surgir las primeras palabras.
Ok, ya hoy en día tenemos excelentes especialistas como por ejemplo aquí Valeria que nos dio pues los tips como más básicos, pero en este proceso del desarrollo del lenguaje es fascinante. Nunca hay que comparar un bebé con otro, cada uno va a su tiempo, hay que tener mucha paciencia, pero sobre todo mucho amor. Valeria, yo te quiero agradecer infinitamente que te hayas dado el tiempo de estar aquí en Bebé Tips. ¿Algo que quieras decir rápidamente ya para finalizar? La conexión Buenísimo. es bien importante, no le tengan miedo, hay muchas veces que queremos hacer las actividades perfectas, pero la interacción con los niños es divertida, eso es lo que tiene que hacer, entre la conexión de los papás con el pequeño se genera un vínculo muy lindo que garantiza diversión, aprendizaje Claro. y un vínculo afectivo, ¿no? Entonces, pues eso, diviértanse, conecten y eso sería lo que podría aportar. Aparte, crecen en un abrir y cerrar de ojos, así que aprovechen, conecten sobre todo, que es lo más importante. Y gracias, Valeria, una vez más por estar aquí. Y espero que les haya gustado muchísimo este episodio. Estamos pendientes de los comentarios y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Bebé Tips. Muchísimas gracias. Sí.